Entonces, ahora nos dedicamos a continuar, tener unos momentos para concluir el tema del amor, ¿ya? Eh, Poder tener unas palabras finales para que quede impregnado nuestro corazón de lo que hemos estado viendo, ¿no? Eh, lo último que vimos sí fue enfocar lo práctico que es el amor, el verdadero amor siempre es práctico. eh, ¿Qué significa esto? Que es evidenciable. O sea, eh, el amor eh, actúa en obras que lo evidencian. Jamás el verdadero amor es solo de palabra. El verdadero amor jamás va a ser solo la expresión de una emoción interna. Jamás va a ser solo la manifestación de un sentimiento cálido sin que impulse a la persona que ama a hacer, a actuar de forma que se manifieste el amor. Eh, el amor humano, el amor emocional, que en sí mismo no es malo, todos lo sentimos, ¿no? Eh, Justamente puede muchas veces sentirse de esa manera, ¿no? Mientras comparto con ustedes, veo la foto de mis hermanos de sangre, ¿no? Y bueno, yo tengo más relación con mi hermana porque vivimos en Santiago, ¿ya? Y con mi hermano es bien poca la comunicación que tenemos, pero cada vez que hablamos, va de allá para acá y de allá para acá, de allá, de aquí para allá, de allá para acá, el dicho, ¿no? Poco nos comunicamos, pero tú sabes que te amo. ¿Sí? Eh, no nos hablamos siempre, pero tú sabes que te amo, querido hermanito, querido hermano. Vuelvo a decir, esto va de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Pero es ese amor, ¿no? Que no es malo y que se manifiesta. Pero yo debo reconocer que, que no es suficiente, ¿no? Según el amor bíblico, el amor de la palabra de Dios, el amor de la palabra de Dios siempre va a actuar, va a ser activo, ya activo en favor del ser amado. Y obviamente, si en algún momento sé que si mi hermano me necesita, yo voy a estar con él, o si yo lo necesito, él va a estar conmigo, ¿no? Nos hacemos presentes en esos momentos, pero la idea del amor práctico, bíblico, del amor del cual nos habla la Biblia, del amor real, siempre va a ser más activo que solo esperar que se haga algo en favor del amado. Eh, es evidenciable, ¿no? Es tan evidenciable el amor que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, eh, claramente que si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. O sea, amor evidenciable, ¿no? A Jesús, a nuestro Señor no le basta con que digamos en un canto te amo y que se lo volvamos a repetir en oración te amo y cuánto te amo, Señor. No vale esa palabra para el Señor si no hay evidencias. No estoy diciendo que no sean, que sea falso lo que le digamos o que no tengamos que decirle al Señor que le amamos. No, 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 es bueno decirlo, pero lo que estamos enfatizando es que no es suficiente. El amor se evidencia en hechos palpables y tangibles. De la misma manera, la fe, ¿no? La fe se manifiesta por obras. El amor, de la misma manera, se evidencia por actos y obras. Y estas obras y estos actos son producto de obedecer a nuestro Señor. Es ahí cuando le manifestamos el verdadero amor, un amor claro y palpable. ¿Ya? Eh, Vimos, hermanos, que en Romanos 14, ¿no? En Romanos 13, perdón, cómo el amor cumple la ley. Y quiero invitarle a que vayamos a Gálatas, inmediatamente vamos ahí a Gálatas, donde Pablo también habla a los Gálatas sobre esto. Gálatas capítulo 5, ¿no?
Versículos 13, 14, 15 para ver el contexto. Gálatas 5, 13, 14 y 15 dice, espero que lo tengan, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es exactamente lo que Pablo dijo a los romanos en su carta, en Romanos ahí, capítulo 13, versículo 9 al 10, que lo vamos a volver a ver después. Enfatizar esto, hermanos queridos, el amor es práctico, ya, y es tan práctico en evidencia que el verdadero amor es, a ver, esta frase de que el amor cumple la ley, ¿no? No es que el amor nos lleve a cumplir la ley en sí mismo, sino que el amor nos lleva a hacer lo bueno y de esa manera cumplimos la ley. Por eso hablamos la semana pasada de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿ya? Y por eso toda la ley en esta sola palabra se cumple, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto justamente en relación a lo que había dicho en el versículo 13. Fuimos llamados a libertad, pero esa libertad jamás va a llevarnos o jamás debería llevarnos al egocentrismo. Ah, soy libre para hacer lo que quiero, soy libre para beneficiarme a mí mismo, soy libre para hacer lo que me conviene, soy libre para hacer todo esto, que al final termina siendo egoísmo puro. No, 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 Pablo dice que la libertad que nos ha sido dada en el Señor es para que nosotros podamos ejercer el amor, y el amor nos va a llevar siempre a estar en servicio en un servicio de bien hacia el amado, en este caso sea Dios o en este caso sea el prójimo. Por eso Pablo dice, no usemos esta libertad como ocasión para la carne, o sea, para el libertinaje. Todo lo contrario, para amarnos. Una libertad enfocada, una libertad rendida al poder del amor, servidora, una libertad servidora de expresar amor. ¿Ya? Por eso el versículo 15, Pablo le está diciendo, por algo le está diciendo a los Gálatas esto, ¿no? Le dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Pablo aquí está usando una ironía, ¿no? Está diciendo, claro, entiendan esto, que amar al prójimo, que ustedes se amen, que se sirvan unos a otros en amor y que no estén siendo libertinos, ya que no estén usando su libertad para su propio bien, sino para el bien de su prójimo, de su hermano. Eso es lo que Dios quiere, ya. Esto es lo que tienen que hacer. Y por eso luego les dice, y si se muerden, en otras palabras, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de actuar como están actuando, dejen de actuar tan egocéntricamente, ¿ya? En que se están haciendo daños unos a otros y empiecen de una vez por todas a manifestarse amor entre ustedes, ¿ya? Sin lugar a duda, todo este alejamiento de la doctrina pura del Evangelio estaba llevando a los hermanos Gálatas a no manifestar el verdadero amor, a no manifestar el vínculo perfecto, como lo hemos estado viendo, ¿no? Del amor entre ellos. Y por eso Pablo tiene que usar este sarcasmo diciendo, bueno, si se muerden, se comen, ya no se consuman, hablando claramente que las relaciones interpersonales tuvieron que haber sido bien caóticas entre ellas, ¿no? Y qué triste es ver eso muchas veces en la iglesia local, algo parecido, ¿ya? Eh, Como uno lleva un poco de carrete, como se dice chilenamente, ¿no? De conocer iglesias, de experimentar ciertas situaciones, uno llega a ser testigo de tantas cosas, ¿no? Eh, de iglesias que sencillamente la gente va para aparentar, para ver quién se viste mejor, para ver quién es más capo en una cosa, más capo en otra, y el amor se pierde porque desde el momento en que yo me creo superior a mi hermano, ya estoy tirando por el suelo el amor. Ya no estoy actuando en amor. Desde el momento que yo le impongo algo a mi hermano,
ya no estoy usando el amor, estoy dejando a un lado el amor, ¿ya? Pero recuerden que todo el contexto que estamos hablando es el contexto de todo lo que vimos del amor. Esto no significa que alguien diga, entonces significa que le voy a permitir cualquier cosa mala a mi hermano. Dejamos claro que el amor también, ¿sí? Nos lleva a decir la verdad, pero a hacerlo en amor, y que el amor también implica castigo, disciplina, ¿no? Por eso se disciplina o se debe disciplinar en la iglesia local, ¿ya? ¿Por qué? Porque la disciplina es una manifestación de amor. Entonces también restringe la forma en que se aplica la disciplina en la iglesia. No es para restaurar el nombre de la denominación, el nombre de la iglesia local, no es para restaurar la honra de los líderes, ni incluso en primera instancia la honra, sí, de aquel que ha sido ofendido, sino sobre todo y de la mano de ayudar al que está ofendido, sí, o alguien se ha sido afectado por un acto malo de un hermano, es por el bien del propio hermano de la hermana que ha caído. Ya, muy bienvenido, hermano Daniel Ulloa. Eh, entonces, la idea es esa, es comprender esta faceta del amor. Ya, vuelvo al punto. Pablo le está diciendo a los Gálatas que el amor es práctico. El amor es tan práctico que jamás va a permitirme que yo actúe en contra de mi hermano, ¿ya? Y actuar en contra del amor significa actuar de esta forma, mordiéndonos unos a otros, ¿sí? Es como haciéndonos daño unos a otros, ¿cierto? Punzándonos, cuchillándonos unos a otros por la espalda. Y esto no es físicamente, ¿o no? Pero Pablo está usando un lenguaje bastante fuerte, ya como asimilando un poquito al tema de los animales, ¿no? Mordernos, comernos, ¿ya? Entonces, el amor es todo lo opuesto a esto. Es todo lo opuesto a esto. Y leemos el versículo 23. Pablo dando las últimas manifestaciones del fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Contra tales cosas. ¿A qué cosas se está refiriendo? Claramente a todos estos sustantivos que muestran la manifestación del fruto del Espíritu. Entiéndase. Y el primero es amor, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? En nuestra Reina Valera, ¿ya? Entonces, la idea es que contra estas cosas, contra estas virtudes manifestadas en la vida de un hombre y de una mujer, no hay ley, ¿sí? No hay ley. Y esto es tremendamente importante entenderlo, hermanos, porque la idea es que, en primer lugar, como dijo ya Pablo en los versículos anteriores que leímos, la misma ley de Dios, ¿sí? Se resume en ama a tu prójimo. O sea, la misma ley de Dios, ¿sí? Es cumplida por el amor. Y el amor va más allá, la idea es que va más allá de solamente cumplir una ley, ¿sí? Porque una persona puede cumplir la ley de Dios, la ley que restringe, ¿no? Leyes que restringen al ser humano para el bienestar de él y para el bienestar del prójimo. Alguien puede cumplir las leyes porque tiene que cumplirlas, porque sencillamente sabe que si no las cumple le va a venir un castigo. Entonces va a cumplir la ley, se va a esforzar por cumplir la ley por bienestar propio. Pero lo que Pablo está enseñando aquí es que el verdadero cumplimiento de la ley es el amor. O sea, debo cumplir la ley en primera instancia por amor. Entonces, ¿cómo enfoco esto? Por amor a Dios. Si digo amar a Dios, voy a amar hacer su voluntad. Voy a amar y voy a actuar de tal manera que yo honre la voluntad de Dios, que yo haga lo que a Él le agrada, lo que a Él lo honra, y no lo contrario. O sea, no voy a buscar satisfacer mi bien personal, mi bien emocional o mi autocomplacencia, sino voy a buscar hacer lo que honra a ese ser que amo, que es Dios.
Y por otro lado, el segundo mandamiento, que es el que ocupa Pablo aquí, yo voy a cumplir la ley, ya, no porque sea una ley solamente, sino el cumplimiento de la ley va a ser, al ser por medio del amor, va a significar que yo voy a deleitarme en hacer eso también. Y hacer qué? Hacer todo lo que sea bien para mi prójimo, ¿ya? Nada que sea para mi autocomplacencia en desmedro de él, sino en favor del ser amado, de este caso, del prójimo, en el caso contextual de lo que de la carta de los Gálatas, entre hermanos de iglesia, hermanos en la fe, ¿ya? Entonces, el amor es ese poder que me impulsa a vivir de esta manera, amando a Dios, amando al prójimo. Y así, sin necesariamente enfocarme en la ley misma, voy a estar actuando de acuerdo a esa ley. No estoy diciendo que ignoremos la ley, no. Sí, porque la ley también nos enseña lo bueno y lo malo. Pero la motivación es mucho más profunda, mucho más radical que solamente cumplir la ley. Es hacerlo en y por amor. Incluso me va a llevar a ser capaz de hacer cosas un poquito más allá de la ley. Porque recuerden, el segundo mandamiento, que resume, según Pablo, la ley de Dios, ya con respecto al ser humano, se resume en ama a tu prójimo. Y nosotros estudiamos que amar al prójimo es la base. Y que luego en el Nuevo Testamento se nos va enseñando por medio del Espíritu Santo de que incluso tengo que ir más allá de amarlo como a mí mismo. Llega un punto en que yo llego a poner como prioridad al ser amado, a mi hermano. Texto que se nos viene a la mente, ¿cierto? Busquen no solamente lo de ustedes, sino también lo de los otros, pongan a los otros como prioridad en la honra, si es necesario dar la vida por tu hermano, darás la vida, todo eso, esas manifestaciones de la voluntad de Dios para nosotros, sencillamente están para que demostremos el verdadero amor que siempre nos va a llevar más allá de la ley. Entonces, toda la ley de Dios, fíjense, la ley de Dios, cuando uno lee la ley de Dios, me refiero a la ley de Moisés del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Ya? Tenía dos fines. El primero era conducir nuestras vidas o conducir a vivir vidas que no lo ofendieran a él, sino que lo honraran, ¿sí? Y eso está claro si resumimos y agarramos los 613 mandamientos de la ley, que los rabinos judíos dicen que eran 613, ¿ya? Y uno los puede encontrar en el Antiguo Testamento. Toma esos 613 y los puede enfocar en los 10 mandamientos para que nos sea más fácil verlo, porque ver los 613 mandamientos es re difícil, ¿no? Veamos entonces los 10 mandamientos, el famoso decálogo. Y ahí tenemos clarito, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, ¿sí? Tienen que ver con darle honra y gloria a Dios, ¿ya? Y están hechos para que nosotros no ofendamos a Dios en eso. Dios nos dice, en esto me ofenden, al no cumplir esto me ofenden, al cumplirlo me honran. Entonces, el amar a Dios me va a llevar a cumplir esos 4 mandamientos, ¿ya? Y los otros 6 mandamientos tienen relación con el prójimo, la misma idea. El amor me va a llevar a cumplir esos 6 mandamientos, ¿sí? Que en los cuales yo demuestro mi amor, ¿cierto? Y busco el bien de mi prójimo. Los otros 6 mandamientos los voy a manifestar también por amor, ¿ya? Entonces, toda la ley de Dios estaba enfocada en estos 2 parámetros, en que vivamos una vida que no le ofenda a él. Por eso había mandamientos. Esto sí, esto no, esto sí, ¿ya? Y que no afecte, ¿cierto? Que honre a Dios, que no lo deshonre, y que también nos permita vivir una vida que no afecte negativamente al prójimo. Ahí están los 2 aspectos de la necesidad de la ley. Y eran leyes que restringían el actuar. Decían, no matarás. O sea, no puedes hacer lo que se te venga en gana, lo que se te ocurra. No, no harás esto, no harás esto. Leyes restrictivas, ¿ya? Leyes que ponían límites. Bueno, hoy día, si lo vemos en nuestra actualidad, cada estado tiene leyes, ¿no? Y todas las leyes, la mayoría son de tipo restrictivas, ¿ya? Un semáforo, ley de tránsito. El verde significa pasa. El amarillo dice, estate atento. Y el rojo te dice, no pases. Un disco pare, para, es una orden. Si la pasas, pum, te cae la ley. ¿Sí?
etcétera, etcétera. Paso de cebra, ¿qué significa? Que yo llego a ese lugar y si viene un peatón, yo debo parar, debo permitirle el paso. Leyes del tránsito. Pero también hay un sinfín de otras leyes. Leyes, por ejemplo, que se legisla sobre los impuestos. Tienen que pagar y no son cosas que nos gusten mucho, ¿no? O sea, voy a ser sincero, especialmente hoy en día con todos los debates políticos. Ya, pero se supone que los impuestos son impuestos sobre nosotros se supone, para que el Estado tenga recursos, para que nos dé una mejor vida, ¿ya? Pero también hay argumentos restrictivos en esa ley, ¿ya? Las leyes de la naturaleza están puestas para que no las rompamos, ¿no? En fin, todas las leyes, y la mayoría de las leyes siempre son restrictivas, o sea, nos están enseñando que no tenemos que pasar de este límite. Esa es la ley. Entonces, cuando Pablo dice que contra tales cosas no hay ley, partiendo por el amor, ¿cierto? También está enfocándose en que cuando uno actúa en amor ya no hay una necesidad de leyes que lo restrinjan, ¿ya? El amor es el que te limita. El amor es el que te restringe. El amor te lleva a decir, no, no hagas esto porque le hace daño a tu prójimo. No, no hagas esto porque esto infringe la ley de la libertad de tu prójimo. No, no hagas esto por esto, por esto, por esto, ¿sí? No hagas esto, en resumen, no hagas esto porque le hace mal a tu prójimo. Pero el amor también te dice, haz esto porque esto le hace bien a tu prójimo. La motivación entonces es el amor. El amor. Y entonces ya se hace innecesaria leyes que me restrinjan, ¿sí? Ya no las necesito, porque el amor me lleva más allá de una ley. Y al decir que yo ya no las necesito, no estoy diciendo que no existan, hermanos, sino que la motivación ya va más allá de sencillamente cumplir una ley o no cumplir una ley. La motivación va más allá, ¿por qué? Porque es siempre buscando el bien del prójimo. Esa es la idea que Pablo está tratando con los Gálatas. Por eso habla sobre las obras de la carne, ¿ya? Por eso habla, ¿cierto?, de las obras de nuestra naturaleza caída, en contraste con lo que es el fruto del Espíritu en nosotros, ¿ya? Y manifestando al amor en el primer lugar, ¿cierto? Antes de cualquier otro. Entonces, contra tales cosas no hay ley, ¿ya? Todo esto va de la mano de que la ley es cumplida cuando nosotros actuamos en amor, ¿sí? En amor. Lo he citado antes, ¿no? Hay un escritor famoso, él tenía una frase, eh, personalmente no soy muy seguidor de este escritor, pero debo reconocer que la frase es muy buena. Él decía, ama y haz lo que quieras. Repito, ama y haz lo que se te venga en gana. Lo que quieras, hazlo. Pero primero, ama. Si el amor es la base, jamás voy a hacer y voy a buscar hacer algo que dañe a mi prójimo o que ofenda a Dios. ¿Sí? Ingeniosa la frase, ¿ya? Por eso la guardé. ¿Ya? Ahora, ama de acuerdo al amor bíblico, al amor del reino de Dios, al amor de Dios, al amor que hemos visto. Porque si alguien se toma de esa frase diciendo ama basado en el amor emocional, carnal del ser humano, va a terminar en una actitud absolutamente egocéntrica, dañando al prójimo, ¿no? Por eso es tan importante que entendamos que esta es la obra de transformación de la mentalidad que Dios hace en nosotros. Ama, ama, la orden es ama, 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 ama. Juan se especializa en esto, pero Pablo también se especializa en esto. Pedro también, ama, ama. Actúa en amor, ámense los unos a los otros. Que el amor sea práctico. Esfuérzate en amar, que tu prioridad sea amar. ¿Ya? Actúa con tu prójimo, tanto el que te cae bien como aquel que es tu enemigo. Ama. ¿Se dan cuenta? Todo ama, ama. ¿Ya? Y eso no significa que, ay, qué lindo, así como ama, como que estamos enamorados del prójimo. Nada que ver. Ama en base a lo que hemos estado viendo en la definición del amor. Ama. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios actúa con nosotros. Así que, hermanos,
tomados de la mano del ejemplo de Dios. Imagínense, Dios mandó que lo amáramos, ¿cierto? Y mandó que amáramos al prójimo. Son mandamientos. Jesús dijo, el gran mandamiento, mandamiento. Pero recuerden que la idea de mandamiento no es una mera ley, ¿sí? Es la manifestación de la voluntad de Dios. Cuando Él dice, este es el primer mandamiento, esta es la primera manifestación, la más importante declaración de la voluntad de Dios, es que me amen y es que amen a su prójimo. Entonces ahí ya reaccionamos ante el mandamiento no como una mera ley, sino que buscamos cumplir esa ley de verdad. Y la única forma de cumplir la voluntad de Dios en este caso, ¿cierto? Es que le permitamos al amor de Dios actuar en nosotros. Pero fíjense, Dios podría sencillamente, ya, sencillamente, mandarnos a hacer cosas. Pero ustedes ven en la Biblia que Dios siempre está motivándonos, ¿sí? Siempre está dándonos motivos, ya nos está siempre dando impulso, ¿sí? Podría hacerlo sin ninguna motivación para nosotros, pero no lo hace, todo lo contrario, pone cosas que nos motivan a hacerlo. Y la primera gran motivación es su propio amor. Dios está diciendo, ama, porque Él antes nos ha amado. Él ya ha demostrado su amor por nosotros. Y de qué forma lo ha demostrado, ¿no? Entonces Dios se ha puesto como ejemplo del verdadero amor, ¿ya? Su propio amor por nosotros. Pero también Él se ha preocupado de llenarnos de su amor por medio de su espíritu, ¿ya? Y ahí está su espíritu que nos hace conocer el amor de Dios y experimentar el amor de Dios de tal forma que lo podamos expresar, ¿ya? Y añadido a esto, hermanos queridos, porque no hay mayor manifestación del amor que la obra de Jesucristo en favor de nosotros, pero aún aparte de eso, Él igual nos bendice y nos muestra su amor en detalles. Creo que todos hemos experimentado detalles de su amor, ¿no? Es cuando usted dice, uy, oré al Señor y me concedió esto. Hoy hay hermanos que dicen, uy, estaba pensando en esto y me llegó. ¡Wow! O estaba yo en una dificultad, oré al Señor y el Señor me respondió. Sí, tenía esta necesidad y Dios me suplió esa necesidad. Esos son detalles del amor de Dios manifestado a nosotros. O sea, si Dios nos exige amar, no está en base a su soberanía, ya solamente, a su señorío, sino al hecho de que Él nos da el ejemplo antes que tener que para seguir y más encima nos capacita para poder hacerlo, porque sabe que en nosotros no está ni las fuerzas ni la capacidad en nuestra naturaleza de hacerlo. Así que Él nos llena de su amor para poder amar. Bien, hasta aquí llegamos con el tema del amor. Obviamente, como todos nuestros temas, podríamos hablar muchas cositas más, pero esto es el grueso de la idea de amor. ¿Y bajo qué premisa? Bajo la premisa de que estamos siendo transformados. Ya no podemos seguir entendiendo el amor como nos lo enseñaron, como nos lo enseñó tal vez mi papá, mi mamá, o como me lo enseñó mi novia, mi novio, como me lo enseñó mi amigo, o como me lo enseñó la sociedad en general. No, 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 no. Ni psicología, ni psiquiatría, ni ciencia. No, no. Es aquí la transformación de ver el amor bajo la perspectiva de Dios. Y el Señor transforma nuestra mentalidad para que no solamente entendamos correctamente qué es amar, sino que también podamos ser estimulados e impulsados a amar. No solo entender qué realmente es amar, estoy repitiendo, sino que también después de entender lo que realmente es amar, somos llevados a actuar de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo al amor de Dios. Es tan importante que el ser humano, que el cristiano, se ha transformado en su mentalidad sobre el amor, porque producto de esto, de un mal entendimiento de lo que es amor, de acuerdo a Dios, es que hoy en día hay tantas cosas terribles, ¿no? Tantas cosas terribles. Como por ejemplo cuando uno dice esa permisividad que se ha dado en las iglesias, ¿no? No se habla del pecado, no se habla del castigo, de la disciplina, en fin. ¿Por qué? Porque eso no es amar,
y eso es tener a la gente bajo un yugo de miedo, ¿sí? Ese es un extremo muy, muy negativo, muy malo. Pero también está el otro extremo, ¿no? De esos que no, ley, 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 ya, y se han olvidado de la gracia, se han olvidado que ellos mismos son seres humanos y pueden caer, ¿ya? Entonces, es el otro extremo de una permisividad en el extremo, ¿cierto? Y el otro, una radicalidad, ¿ya? Sin misericordia, ¿ya? Eh, y con una tremenda ignorancia, no voy a decir olvido, sino que ignorancia muchas veces voluntaria de que seguimos siendo humanos, tristemente, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos de los dos lados, de esos que te llevan que te permiten hacer lo que tú quieras, ¿ya? Como también los otros, que todo el evangelio de ellos es negativo. No, 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 no. Y punto. Y no se motiva a las cosas maravillosas que sí se pueden hacer bajo la perspectiva del amor. Así que, mis queridos hermanos, aquí concluimos. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el amor o algo que quieran acotar, ya, sino para seguir con el siguiente, eh, el siguiente concepto. El primer concepto es el amor, con respecto a que el Señor va transformando nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos con el siguiente, ¿ya? Y el siguiente tiene que ver, hermanos queridos, con algo que va de la mano. Bueno, va todo al final de la mano del amor, ¿no? Pero es el tema del servicio. ¿Cómo? Bueno, hemos tratado el servicio, tratamos el servicio cristiano, ¿no? Como un canal de adoración. Eso creo que ustedes lo recuerdan, ¿no? Y vimos varios aspectos del servicio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es sencillamente enfocarnos en una forma general eh, a qué es el servicio, ¿no? En primer lugar, mis queridos hermanos, eh, la mentalidad con que nacemos y crecemos es llegar a ser lo más grande posible, lo más, ¿cierto?, poderoso posible, como para poder estar sobre otro. ¿Sí? Eso es una realidad, se nos enseña, ¿no? Típico dicho, ¿ya? Un papá que trabajó, sacó la mugre trabajando en la construcción, eh, sufriendo con algunas formas. Dijo, yo me estoy sacando la mugre para darle a mis hijos estudio. ¿Sí? Ahora, ¿está mal esto? No está mal, ¿no? Yo no estoy diciendo que está mal, solamente estoy enfocando la mentalidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quiero que mis hijos sean como yo. No quiero que sufran lo que yo he sufrido. Yo quiero que ellos no sean trabajadores, ¿cierto? Obreros. Yo quiero que ellos sean gerentes, para que no estén pasando las penurias que yo he pasado. Esa es el típico pensamiento, ¿no? Muy dado, ¿ya? Muy dado. Eh, si no quieres trabajarle toda una vida a alguien, ¿ya? Y que se están aprovechando de ti, entonces tú tienes que optar por ser jefe, ¿ya? La mentalidad no sé, quiero ser millonario porque si soy millonario, sencillamente voy a poder mandar y nadie me va a mandar, ¿ya? Eh, esta mentalidad, hermanos, de un papá no es mala, vuelvo a decir, no es mala. Pero fíjense cómo de la manito de esto puede ir ese tema, ¿no? De querer ser alguien a un nivel que no lo manden, sino que él mande a los otros, que, que estén en un nivel, porque al final eso significa en que yo ya no voy a trabajar, yo no voy a servir a otro, sino que el resto me va a servir a mí. Y esto viene de algo tan sencillo como lo que acabo de expresar, ¿cierto? Que un papá que quiere que su hijo esté arriba para que él no esté sirviendo, sino que le sirvan, con la mentalidad de que tienes que llegar a ser independiente lo más posible para que otros estén a tu disposición y no tú a su disposición, ¿ya? Y cosas tan así, obviamente, normales, y que si yo dijera que todo eso está mal, tendrían razón muchas personas para criticarme. Yo no estoy diciendo que estén mal, pero sí estoy diciendo que hay un bichito que se acopla a esto, muy sutilmente, y es llevarnos a esa mentalidad de que tenemos que ser superiores a otros, estar por encima de otros. ¿Para qué? Para servirme de ellos.
sea, ya esto ya conlleva el hecho de que el servicio por otro o a otro es bajo. Tiene que ver muchas veces con el ser denigrado, ¿no? Algo denigrante. Porque el que está arriba es superior. Vive mejor, gana mejor, ya, que el que está abajo. El que le trabaja a este otro. Y hermanos, esto ha sido desde siempre. Yo acabo de poner el ejemplo del papá y el ejemplo de la persona que quiere superarse para que su hijo o para que esa persona esté por sobre otros y se sirva de otros. Pero esto, hermanos, lo vemos del principio. Cuando Dios manda al pueblo bueno, a la humanidad, ¿no? Multiplíquense, ¿cierto? Llenen la tierra. La idea del Señor es eso, que se extendía la ancha de la tierra. ¿Qué hace el hombre? ¿Sí? A través de algunos hombres que tenían ciertas características de poder, comienzan a agarrar poder sobre otros, ¿ya? Paso a paso, hasta el punto que llegan a ser tan poderosos que son capaces de fundar una ciudad y dominar sobre esa ciudad. ¿Ya? En ese tiempo no habían derechos humanos. Sí, en ese tiempo no existía la democracia. ¿Ya? Desde que el hombre es hombre, la democracia no ha existido. Ha existido el que uno reine sobre otros. Que uno que es más poderoso gane, ¿cierto? Y esté sobre los otros y se sirva de otros. Y es así como se forman los primeros imperios. ¿A través de quién? De gente que tenía fuerza militar, fuerza física y ciertas capacidades, ¿ya? Y que las usaron para someter a otros. Y ahí comienza el tema de la servidumbre. Y comienza el tema de la esclavitud. Y servidumbre y esclavitud es sinónimo de gente baja, que no le queda otra que hacer, de servirle a otros. ¿Sí? Y que el que está arriba es aquel que no le sirve a nadie, sino que todos le sirven a él. Y eso se va proyectando a través de la sociedad y se nos mete desde pequeñitos en la cabecita. Y el punto es que llegamos a entender el servicio como algo que denigra. ¿Sí? Que denigra. En un trabajo que tuve muy joven, el jefe tenía una frase que es conocida, no, sé que no es de él, ¿no? Justamente era sobre esto, ¿no? El trabajo no denigra, decía él. O sea, no importa lo que hagas, el trabajo te dignifica. ¿Ya? No importa. Si estás haciendo aseo, si estás haciendo aseo en la calle, en algunos baños públicos, el hecho de que estés trabajando, eso te dignifica. El trabajo dignifica, no denigra, decía cualquiera. Él era gerente, ¿no? Como gerente ganaba como 5 palos, ¿sí? Y los que estábamos escuchando su lindo consejo éramos los que ganábamos el sueldo mínimo, ¿ya? Entonces yo sé que más de alguno habrá pensado por dentro, sí, fácil de decirlo siendo gerente, ¿no? ¿Ya? No sé si usted lo diría, jefe, si usted estuviera en nuestro lugar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa, que me ha tocado trabajar, ¿cierto? Conversando con gente en la construcción, y claro, ahí están los que son jornaleros, después están los maestros, los técnicos, y ahí vienen también los jefes de patio, los jefes de secciones, y arriba en la pirámide, sí, están los que ponen la plata, los dueños de todo, ¿no? Y eso ni se aparecen, para eso tienen gente que les sirva a ellos, ¿ya? Y el resto, entre más abajo, ¿cierto? En la pirámide, más gente, ¿ya? Y entre más abajo, más gente, pero también entre más abajo, menos sueldo, menos ganancia, menos estabilidad económica, ¿sí? Más trabajo, más partirse el lomo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé que ustedes entienden esto muy bien, pero fíjense, volvamos a la historia humana, de cómo se han levantado eh, imperios, reinos, ¿no? Y la tónica siempre, siempre, hermanos, fue servirme de los otros. ¿Hubieron reyes más justos que otros? Sí, es verdad. Pero seguían siendo reyes, seguían viviendo en la opulencia, podían ser muy dadivosos, como hoy en día, ¿o no? Hay gente que está podrida en plata y gente que está podrida en plata y no le trabaja un día a nadie porque todos tienen una cantidad de gente que le trabajan a ellos, pero ellos dan sus buenos millones en beneficencia, pero eso no les afecta en nada.
Ellos siguen viviendo su vida tranquilo. Como también hay otros que son sumamente avaros y no le dan un peso a nadie, ¿no? Tienen esa mentalidad de que, no, si quieres, gánatelo, ¿no? Gánatelo. ¿Y eso qué significa? Significa que el que está trabajando, damos el ejemplo de un supermercado, ¿ya? ¿Cómo aumentas tu sueldo trabajando en un supermercado? Llegando a ser asistente, ¿sí? De una de las secciones de un supermercado cualquiera. ¿Pero qué significa eso? Menos tiempo para ti y para tu familia. Porque tienes que estar haciendo más turnos, tienes que llegar primero, tienes que irte al final. Ganas más, pero estás sacrificando más. Y esa mentalidad de empresario, ¿cierto? Y trabajador, ya que es la gran razón de que muchos, bajo la bandera del comunismo, el socialismo, ¿cierto?, estén en contra de ellos. Y esta gente que no habla del comunismo y del socialismo, que son los que quieren predicar esto, son gente que vive echadito para atrás, o sea, ¿no? La cosa es sencillamente irrisoria, ¿ya? Pero sigue dando resultados. Siguen hablando de esto y la gente le sigue creyendo. Es impresionante, ¿no? Le sigue creyendo a un senador, le sigue creyendo a un diputado que ganan 17 millones, 14 millones más mensualmente y que de repente se pegan sus viajecitos al mundo y más encima con licencias médicas, ¿sí? O sea, gastando plata del Estado. Yo parezco más un crítico político, ¿no? No, pero voy a un punto, ya. No se ponga nervioso, hermano. No me estoy transformando en un comentarista político, ¿no? Eh, Quiero llegar al punto. Personas como ellos, que hablen de socialismo, de comunismo, yo no entiendo cómo la gente lo puede hacer. Ahora, humanamente no lo entiendo, pero espiritualmente sí lo entiendo. Porque es esa mentalidad, ¿sí?, de querer estar por sobre otro y servirte a los otros. Por eso hoy día es re difícil creerle a un político cuando dice, no, yo no quiero llegar a ser diputado, yo no quiero llegar a ser presidente por plata. Quiero llegar a hacerlo para poder ayudar a la comunidad. Mm, Me huele sospechoso. ¿Por qué? Sencillamente porque el ser humano, por naturaleza, cuando llegue arriba, no va a ayudar al pobre. Y si lo va a ayudar, va a ser a medida en cuanto le beneficie a él. Y se vuelven ricos. Pero fíjense qué triste esto. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, que esto no solamente pasa en la política. ¿Dónde tristemente pasa? En la iglesia. En las iglesias. ¿Sí? Donde un ser humano que se supone que es más grave que lo de un político, 1000 veces, 10.000 veces más grave, que un hombre que dice ser servidor de Dios, termine sirviéndose de sus hermanos. ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos? Es esa mentalidad no cambiada, no transformada. Y es una mentalidad que tiene que ser cambiada, transformada en el reino de Dios. La honra más grande es servir al otro. Eso es. No existe nada más alto después de ser adoradores, ¿sí? O sea, gente enfocada en Dios, en Él, por Él y para Él, ¿sí?, que es lo primero. Después de eso, con respecto al prójimo, no hay nada más glorioso en el reino de Dios que servir al otro. Servir a Dios y servir al prójimo. La grandeza en el reino de Dios se mide en base al servicio. Y les quiero poner esto, ya, eh, partiendo por los líderes. Bueno, aquí dentro de nosotros, ¿cierto?, está nuestro pastor Raúl, está nuestros hermanos Daniel, que también son pastores ancianos ahí en su iglesia, ya, y creo que de ahí ninguno más, ¿no? Pero también para si alguien me escucha por ahí. Solamente voy a dar una pasadita, ¿cierto? A lo que dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, porque estamos hablando ahora de la iglesia, ¿no? Y cómo la mentalidad tiene que ser transformada. De aquí me voy a agarrar para tirar palos. No, no para tirar palos, hermano, sino para hablar ciertas verdades que tienen que ver con el servicio.
Espero que lo tengan, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 adelante. Ruego a los ancianos, literalmente los presbíteros, que están entre ustedes, ¿sí? Ancianos, no de años, ¿ya? Sino ancianos en el sentido que lideraban las iglesias. Así se les nombraba a los líderes de iglesias en el primer siglo. No se les denominaba pastores, se les denominaba ancianos u obispos. En ese tiempo, obispo era un líder dentro de varios que se ponían sobre una iglesia. Así era en el primer siglo. Ahora un obispo es uno que manda o que tiene bajo su supervisión a muchos pastores. Ni el título pastor es correcto en este periodo, ¿no? No estoy diciendo que ahora lo sea. Cada iglesia ocupa, y la mayoría de las iglesias ocupan el título, ¿no? Estoy hablando aquí, en la primera iglesia. No encaja aquí porque no existía el título pastor como se usa hoy. ¿Ya? Eso es imposible ya desmentirlo o contrariarlo bíblicamente hablando. Para nada, ¿ya? Ni históricamente tampoco. ¿Ya? Entonces aquí se le está hablando a los líderes de la iglesia. Sería como los pastores de hoy en día. ¿Ya? Y se les decía ancianos sencillamente porque eran los que lideraban, obispos porque eran los que supervisaban. ¿Ya? Así que en este primer siglo así se les llamaba. Entonces a ellos les estaba hablando Pedro. Y le dice, ruego a los ancianos, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, ¿cierto? Siendo un líder, Pedro un anciano, también, aparte que también ya tenía sus años aquí, ya, pero la idea es anciano, coancianos, literalmente es el término, coancianos, o sea, ancianos juntamente a ustedes, al mismo nivel que ustedes. Y testigo de los padecimientos de Cristo, aquí Pedro llevaba en delantera a otros ancianos, porque no todos los ancianos que tenía la iglesia habían sido testigos oculares ya de los padecimientos de Cristo. Pedro sí lo había visto. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Miren cómo Pablo se enfoca en Jesús y en la gloria venidera. Esa era la gloria de Pedro, eso era lo que llenaba el corazón de Pedro, lo que lo motivaba. Ahora, en base a esta vida que Pedro llevaba, les dice ahora, apacienten la grey de Dios. Y aquí entra, ¿cierto? La acción que hace un pastor. Un pastor apacienta las ovejas, ¿cierto? Entonces de aquí se agarran algunos para decir, no, ven, eran pastores. No, la acción era pastoral, pero la forma en que se les denominaba era ancianos, ¿ya? Tenían una acción, un deber pastoral, ¿ya? En el sentido de cuidar a las ovejas del Señor. Como vamos a ver aquí, claramente no eran las ovejas de ellos, eran las ovejas del Señor. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Fíjense, miren, cuidando de ella, no cuidando de tu propio beneficio, no cuidando tu cuenta bancaria, no cuidando tu situación económica, cuidando de la grey, de ella. Y no lo hagan por fuerza, no por imposición, ¿ya? Pero ¿a quién le está diciendo? Al anciano. O sea, no lo hagas porque se te impone hacerlo, sino hazlo voluntariamente. O sea, todo servicio de liderazgo en la iglesia tiene que ser voluntario, jamás por imposición. ¿Sí? Ahora, ¿no les suena esto mucho a lo que hemos estado viendo, a lo que vimos sobre adoración? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos cosas, si las hacemos por imposición, ya dejan de ser adoración. Deja de ser una expresión de adoración. Si ofrendé dinero y no lo hice por él y para él, dejó de ser una verdadera ofrenda que lo honra a él. Sencillamente fue un aporte para la iglesia. ¿Sí? Si yo hice esto, si hice esto otro, y no lo hice para él, se pierde la perspectiva, porque lo estoy haciendo ya sea por egoísmo o porque me lo imponen. ¿Sí? Ofrendo, trabajo porque me queda la imposición, me obligan a hacerlo. Bien, aquí el liderazgo no puede ser por imposición. No puede ser porque lo hago porque mi obispo me dijo que lo hiciera. Lo hago porque mi pastor, cierto, espiritual me dijo que lo hiciera. Porque mi corporación a la cual estoy sujeto me dijo que lo hiciera. No, 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 no. Si alguien actúa en liderazgo así en la iglesia, está muy, muy perdido. Muy perdido. No está sintonizado con la palabra del Señor.
Porque aquí está diciendo voluntariamente, no porque me lo impusieron. O sea, ¿por qué usted está en el ministerio? Porque el Señor me lo impuso. Y yo en amor reacciono a Él, no porque me lo impuso hombre. Voluntariamente. Voluntariamente. O sea, aquí estamos viendo libertad humana, ¿cierto? En acción. Cuando se dice voluntariamente, se está diciendo que la persona tiene la capacidad de decidir si sí o si no. Está claro, ¿no? Eso es voluntariamente. Pero aquí vamos de la mano de lo que hemos visto. El hecho de que nuestra libertad nos ha sido dada para que seamos libres del pecado, del mundo, de la influencia de Satanás, pero también para que podamos rendir nuestra libertad al Señor. 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 Lo vamos a ver después. Le dice, no por fuerza, no porque te lo impongan, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no busques ganancia. Y el versículo 3 que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. Qué lindo. Esto es tremendo, es potente, hermanos, porque está describiendo la forma en que un líder de iglesia debe actuar. No puede hacerlo ni por imposición, no debe hacerlo porque se le impuso, me refiero humanamente. Segundo, no puede ser con el fin de enriquecerse por un deseo de ganancia deshonesta. Y tercero, no puede hacerlo bajo un principio de señorío, sino bajo un principio de ejemplo, ¿sí? Ahí es cuando el líder le dice, hermano, usted es honrado cuando limpia el baño del templo. Bien, ¿qué es lo que hace el líder? Es parte de eso. Dedica tiempo y va y limpia el baño también. ¿Sí? Se preocupa de hacer eso. Ahora, obviamente, ¿sí? Dependiendo de su tiempo, porque se supone que la vida de un líder dedicado a tiempo completo va a ser alguien que va a estar muy ocupado siempre en la obra del Señor. Pero también puede dejar de vez en cuando esa posibilidad, ¿no? De estar ahí apoyando, o sea, hay que construir algo, o sea, que la gente vea, ¿sí? Que cuando este líder predica sobre el servicio, es alguien que lo experimenta. Pero aquí es importante la palabra, el término señorío. Hoy en día ocurre lo contrario, hermanos. Los líderes parecen ser los señores. Y todo señor se sirve, ¿o no? Se sirve de quienes se supone que debería servir. En vez de que él los sirva, termina él dando vuelta a la tortilla y termina haciendo que ellos le sirvan a él. ¿Ya? Entonces, partiendo por el liderazgo en una iglesia, tiene que entenderse que no es por señorío, es por ejemplo. ¿Y a qué se refiere el ejemplo? A que sea un servidor. A que sea un servidor. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en día, cuando hay gente que entra a las iglesias evangélicas y ven una forma de hacer iglesia diferente a esto que la palabra de Dios nos dice, la persona que entra comienza a mirar y se da cuenta que en esta iglesia, en la iglesia donde él está empezando a congregarse, todo lo lleva a entender que entre más rango tenga dentro de la iglesia, más importante es, ¿cierto? Y más señor va a ser. La importancia, el nivel, el estatus dentro de la iglesia, de mucha iglesia evangélica, representa que los otros están casi para servirlo a él. ¿Por qué? Porque lo ven así. Lo ven, por ejemplo, en el líder de coro. ¿Ya? Es alguien casi intocable, ¿no? Lo ven, por ejemplo, en los diáconos o en los ayudantes de pastor. No, gente, son los siervos de Dios. Pero se olvidan de que son siervos de Dios y siervos de sus hermanos. Porque hasta el título siervo de Dios pareciera que da una impronta, ¿no? Oh, siervo de Dios. En primer lugar, todo hijo de Dios, siervo de Dios. Toda hija de Dios, siervo de Dios. Así como todos somos hijos, así como todos somos sacerdotes, sacerdocio universal, ¿cierto? Relación padre-hijo universal y servicio universal.
Todos somos servidores unos de otros, pero siervo de Dios. Yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿no? El siervo de Dios. Se puede hacer no sé, un experimento social en alguna iglesia, ¿cierto? Y que alguien que le toque coordinar, no estoy dando ideas para que lo hagan, hermano, ya, hermano Marcelo, si lo hacen coordinar, no hagas no, si no lo va a terminar echando, ¿ya? Pero es fácil decirlo, ¿cierto? Que se pare un coordinador, una coordinadora, y digo, bueno, en esta mañana, hermanos, en que vamos a comenzar nuestro servicio, o en esta noche, quiero saludar a todos los siervos del Señor esta noche, ¿sí? Quiero saludar a este siervo de Dios que está aquí, a esta sierva de Dios, o sencillamente decir a los siervos de Dios. Entonces, muchos van, en muchas iglesias, ¡pum!, antenitas de vinil, están detectando la presencia del enemigo, ¿no? Algo está pasando. ¿Y qué siervo? Y toda la gente empieza a mirar, ¿dónde hay pastores? Porque en la conciencia de los cristianos, el pastor es un siervo de Dios y es él, siervo, ese él, ¿cierto? Le da ese estatus superior a otros. Pero resulta que no es lo que el Señor quiso enseñar, no es lo que Pedro quiso enseñar. Siervos de Dios. Entonces, una iglesia que entiende bien esto, sabe que el pastor es un siervo de Dios, pero sabe que cada uno de los que forman esa iglesia también es un siervo de Dios, comprado al mismo precio, hechos siervos de Dios con la misma honra, las responsabilidades son diferentes. El pastor, el que está arriba de todos, tiene mayor responsabilidad que el resto. Pero su primera y mayor responsabilidad es ser un mejor servidor, porque tiene que servir a más cantidad de gente que lo que el resto hace. ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? ¿Se dan cuenta cómo el tema social de nuestra sociedad está aquí, metido aquí en la mente y en el corazón del ser humano, ¿ya? Y necesita ser transformado por el Señor para que así podamos vivir una vida realmente de adoración. Este es el fin de estar viendo estos conceptos. El primero que vimos, el recapitulo, fue el amor. ¿Cuál es el concepto real del amor en el reino de Dios? Según Dios. Ahora, el concepto real del servicio, según Dios, según la Biblia, según el reino de Dios, es que el servicio es la acción que todo hijo debería hacer y es la honra más grande que se tiene en el reino de Dios. ¿De dónde saco esto, hermanos? ¿De dónde saco esto? Ya. Lo vimos cuando vimos el tema del servicio, pero qué bueno repetirlo. Mateo, por ejemplo. ¿Sí? Mateo capítulo 20. ¿De dónde sacamos que el servicio, ¿sí?, es supremo en el reino de Dios? ¿Ya? Busquen, por favor, Mateo capítulo 20. ¿Sí? Me río porque aquí sale la historia de María Salomé, ¿no? Como le dicen algunos, ¿no? La mamá de Jacobo y Juan. Me río porque por ahí hay una hermana muy querida que se hace, ¿cierto? Se siente muy identificada con esta mamá. Y muchas mamás se sentirán identificadas. Cuando lo vimos, yo creo no haber deshonrado a esta mamá, ¿sí? Lo hacía porque era mamá, ¿no? Una buena mamá. No sabía bien lo que estaba pidiendo, nada bien perdida, pero le nacía de su corazón maternal, ¿no? Pero enfoquémonos en el versículo 28, ¿no? Bueno, versículo 27, 28. Miren, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, entre más alto estés, más servidor debe ser. Pero aquí viene lo potente. Como el Hijo del Hombre, ejemplo del Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Por qué decimos que el servicio es lo supremo en el reino de Dios? Porque el Maestro, el Señor, Dios hecho hombre, nos enseñó que debíamos servir y porque Él se puso como ejemplo. No he venido para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Para servir. Juan capítulo 13, versículo 13. Juan capítulo 13, versículo 13.
Bien, ¿lo tienen, hermanos? Espero que lo tengan. ¿Sí? Versículo 3 dice, bueno, ustedes ya conocen el contexto, ¿no? El lavado de pies. Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y dicen bien? Porque lo soy. Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Ya? Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo se los he hecho a ustedes, ustedes también lo hagan entre ustedes y a otros. ¿Sí? Queridos hermanos, eh, aquí tenemos que ser capaces de entender que el Señor, el Maestro, ¿habrá alguien más alto que Él? No, ninguno. Bueno, si Él nos dio ejemplo para ser servidores, para entender que el servicio, porque hermano, el lavamiento de pie, más allá de hacer el lavado de pie en sí mismo, era lo que el lavamiento de pie enseñaba, ¿sí? Y enseñaba que Jesús tomó el lugar de un esclavo, porque ¿quién lavaba los pies de otros al entrar a una casa? Eran los esclavos, los servidores. Y él lo hace por amor a sus apóstoles en esta noche especial. Pero por eso les dice, yo soy el Señor y les doy ejemplo y les he dado ejemplo. Si lo hago yo, con mayor razón deben hacerlo ustedes. Por eso decimos que el servicio supremo, ¿dónde? En el reino del Señor. ¿Ya? Es eh, algo tan, pero tan importante, ¿ya? Eh, entender esto del servicio, ¿ya? Del servicio. Por lo tanto, somos llamados a imitar al maestro. Si el maestro lo hizo, nosotros también. Él nos dejó ahí pisadas que debemos seguir, ya, que debemos seguir. Eh, Lucas 12:37. Estamos recordando algunos puntos tan importantes sobre el servicio. Porque el servicio tiene que cambiar la perspectiva. El cristiano tiene que dejar que el Espíritu Santo cambie su perspectiva, ya, la perspectiva que tiene sobre el servir. ¿Lo tienen? Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Jesús no está hablando, aunque está usando, ¿cierto? Un símil, que es el Señor, un Señor cualquiera que tiene siervos, ¿ya? Pero fíjense que él está llevando el ejemplo a algo que no ocurría. No ocurría. No ocurría que si un señor se iba lejos, volvía, ¿sí? Y veía que sus siervos habían sido buenos siervos mientras él no estaba, ningún señor los sentaba a la mesa y el señor les servía a ellos. No, no, no. Sencillamente no les decía nada porque era lo que tenían que hacer, ¿sí? Lo que tenían que hacer, punto. Entonces aquí Jesús claramente está hablando, ¿sí? Bajo el símil de un señor humano, pero está exaltando esto a su propia realidad. Y lo que él está diciendo es que cuando estemos ante él, va a llegar un momento en que él nos va a sentar a su mesa. No sé cómo va a ser, no tengo idea cómo va a ser, pero va a ser así, ¿no? No, mi mente humana me lleva a pensar una mesa gigante, ¿cierto? Interminable de club, donde vamos a estar todos sentaditos ahí. Ya no sé si va a ser así, ya. Pero sí, esto va a cumplirse. ¿Qué se va a cumplir? Vamos a estar delante de él y dice que el Señor les servirá. ¡Wow! El Señor nos servirá. De alguna forma, no entiendo cómo ocurrirá, pero eso va a ocurrir. Estaremos allá. Y yo no quiero, y tal vez allá, tal vez le diga, Señor, no, ¿cómo me vas a servir tú? Estoy aquí para yo servirte. O tal vez no, no tengo idea. Lo único que sé que el Señor está diciendo aquí algo maravilloso, que aún en el cielo, Él va a seguir sirviendo. O sea, vino a la tierra y sirvió mientras estuvo en la tierra. Hoy día está en el cielo. ¿Qué está haciendo por nosotros? Intercediendo.
¿Quién hace intercesión? Un sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién era un sumo sacerdote? Alguien que servía en esa labor. O sea, él indirectamente, pero en amor, nos está sirviendo como sumo sacerdote, como intercesor. Y cuando estemos junto a él, dice que él también nos va a servir. No como un servidor, porque él no es un esclavo ni un servidor, sino que nos va a servir como Señor. Él sirvió aquí en la tierra como siendo Señor, sirvió. Está arriba en el cielo siendo Señor y está intercediendo, ¿cierto?, por nosotros. Y cuando estemos arriba siendo Señor, nos va a servir. Hermanos, el siervo del Señor, la sierva del Señor, que es usted y que soy yo, tenemos nuestro gran ejemplo. Por eso el servicio es supremo en el reino de Dios. Segundo, porque el servicio es supremo en el reino de Dios. Ya. Bueno, con esto ya deberíamos dejar finiquitado el tema, ¿no? Si el Señor me dice que debo servir a mi hermano, y si el Señor me pone su propia experiencia como ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría decirme el Señor? Sin embargo, la palabra también nos ayuda a entender sobre el tema del servicio, ¿ya? Sobre el tema del servicio. Aquí es cuando entendemos, hermanos, por qué Pedro le dijo a los líderes de la iglesia, no como señores, sino dando ejemplo, como cada persona que se autopercibe como cristiano debería actuar en servicio de amor. Sí, la idea es servirnos. El tema de servir, hermanos, es algo que nos ayuda en esto de la jactancia, del egocentrismo, y va relacionado con lo que vimos sobre el amor. ¿Cuál es el antagonista del amor? Es el egocentrismo. ¿Cuál es el otro extremo del amor? El egocentrismo. El amor, el autocuidado de sí mismo, ¿cierto? El cuidado de sí mismo por sobre el bienestar de otros, ¿ya? Bueno, y en el caso del servicio, el servicio nos ayuda a entender, a comprender que no hay ninguna razón para que yo me crea superior a mi hermano. Cuando yo tengo el concepto correcto de quién soy, voy a amar servir. ¿Ya? Vamos a andarnos peleando. No, déjame hacer esto. No, hermano. No, yo quiero hacer. No, que yo quiero hacer. No, que yo quiero hacerlo. ¿Ya? A diferencia de lo que ocurre hoy en día, que no, dale, si tú quieres servir, dale, si quieres hacer ese trabajo, hazlo. ¿Ya? Pero es por la mentalidad humana que todavía quiere subsistir aquí, dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Ya, eso de que el que sirve es inferior. Y vuelvo a decir, tristemente, mucha forma de hacer iglesia hoy en día ayuda eh, a que esto se crea, de que el servicio no honra, de que el servicio no es lo que yo tal vez debería tener como prioridad. ¿Qué quiere ser cuando grande? Quiero ser doctor, quiero ser abogado. ¿Por qué? Porque todas esas cosas nos van a llevar a tener una buena plata, ¿cierto? Un buen vivir, y voy a poder, ojalá, cualquier profesión que me signifique ganar alta platita, ¿cierto? Ojalá en casa o sencillamente no haciendo mucha labor. ¿Está mal querer esto, hermanos? No está mal, ¿ya? No está mal, hermanos. Vuelvo a decir, no está para nada mal. Solamente estoy diciendo que esto, ¿cierto?, permite muchas veces que se camufle el tema de no entender el servicio, a otros. ¿Por qué? Porque personas que pueden estar teniendo una buena profesión, ganando bueno, y trabajando en, no sé, en acto físico poco, pero sí la mente, como muchos trabajos de hoy en día hay, y puede tener una solvencia económica y puede estar sirviendo a otros igual, si eso no impide que se haga, no se chocan, siempre y cuando la motivación sea el amor y no el egocentrismo, ¿sí? Lo que divorciaría, ¿cierto?, llegar a ser un gerente de una empresa y ganar y tener a gente sirviéndole a él, ¿cierto? Lo que divorciaría esto
del servicio sería que esta persona deje que su motivación sea el egocentrismo. Pero si una persona llega a estar en un estado, ¿cierto?, alto en la sociedad y siempre tiene en su corazón el amor, va a poder estar en ese punto siendo alguien que sirva a su prójimo. Siempre va a querer servir, ¿ya? Va a querer servir. ¿Qué es lo que cambia esto, esta mentalidad? Lo cambia la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Ya lo hemos visto. Primero, porque el mismo Señor Jesucristo exaltó con su propio ejemplo el servicio. Segundo, porque el amor, ¿cierto? Antagónico del egocentrismo, también está en juego cuando nosotros tenemos, dependiendo de la percepción que tengamos del servicio. Si yo entiendo, hermanos, que el servicio sencillamente lo hago porque es lo que tengo que hacer, pero más encima lo hago en amor, entonces veo el amor como un instrumento, perdón, veo el servicio, corrijo, veo el servicio como un instrumento del amor. Le sirvo al otro por amor. Y eso me ayuda a luchar en contra de mi orgullo humano, mi jactancia, mi altivez de creerme superior. Por eso el Señor dijo, el que sea mayor servirá al menor. Por eso el Señor dijo, en el mundo, en nuestra sociedad, los reyes, los gobernantes se enseñorean de sus servidores. Y el Señor dijo, entre ustedes no será así. Hay una provisión radical, tajante del Señor Jesucristo, a que en nuestra mentalidad esté la mentalidad terrenal de la sociedad sin Dios. Hay una prohibición directa del Señor. Entre ustedes no va a ser así. Y la pregunta, ¿por qué entonces entre nosotros es así? Si el Señor dijo que no sería así. ¿Por qué un título le añade a alguien una jineta que lo hace ser superior en imaginación, en pasar el rollo de las personas y esa persona a la cual le da la jineta? Porque si alguien le diera jineta, ¿sí? No, en la iglesia del Señor no debería funcionar como en el ejército de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, y aquí está mi hermano Daniel, está mi hermano Marcelo, ¿cierto? Que tienen experiencia en esto, ¿ya? Bueno, aparte los que hicieron el servicio militar también, ¿ya? En las Fuerzas Armadas es, entre más arriba estás, más mandas, ¿no? Y tienes autoridad sobre el otro y puedes hacer que el otro barra, y en fin, el otro está literalmente para servirte, ¿ya? Aunque no se diga así, ¿no? Porque se dice obedecer, ¿ya? Pero ahí está. Si viene no sé, un teniente, ya en cualquier rama, y ve a un cabo, puede decirle al cabo, oiga, cabo, tráigame por favor un vasito de un cafecito, ¿no? Y lo más probable es que el cabo le diga, mi teniente, no estudié en la escuela de especialidades, no hice eso para estar obedeciendo a usted y traerle café. Estoy aquí para servir a la patria. Me imagino que eso sería lógico, ¿cierto, hermano Marcelo? Ya, calladito. En las empresas lo mismo. Si viene un jefe de un estado, le dice, oye, tráeme una cosita, el otro, claro, jefe, ni un problema. ¿Ya? Y no es que sea chupamedia, sino porque el orden, el orden dentro de esas sociedades es que el mayor está para que los otros le sirvan, están bajo sus órdenes, ¿ya? Y en la iglesia se cree que es así, se han convencido de que es así, en contra de lo que el maestro y el Señor dijo, no será así, ¿sí? Por eso a muchos les gusta enseñar que la iglesia es un ejército, somos el ejército de Dios. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿cierto? No sé si en algún día, en algún momento lo habré predicado en mi vida, capaz, pues, ¿ya? Pero si lo hice, perdóname, Señor. Ejército, ¿por qué? Porque queda en la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? El ejército. Ah, somos un ejército. ¿Quién es el capitán? El pastor, el líder. Él es nuestro capitán, el sargento. Todos nosotros somos cabos, puros soldados rasos. Aquí el único que manda es el siervo de Dios. ¿De dónde sacamos eso? ¿Es realmente el pueblo de Dios un ejército? ¿De dónde se desprende eso? De que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿cierto? De la vestidura del soldado. También habla, ¿cierto? De que tenemos que comportarnos ya como un soldado, dice Pablo. O sea, siempre
se habla en el sentido de negarse como eso, como soldado, ¿ya? Pero no creer ni basarse el rollo de que yo puedo llegar a ser el general del ejército del Señor, ¿ya? Aunque por más que algunos lo quieran ablandar esto, decir, pero el general de los generales es nuestro Señor Jesucristo. Los otros somos capitanes, ¿sí? Ya ni me acuerdo, ni domino mucho los escalafones, ¿no? El capitán Pablo, ¿cierto? A cargo de los soldados de la iglesia tanto, por ejemplo. Pura pasada de rollo anticristiano, hermanos. Eso es anticristiano. ¿Por qué digo anticristiano? Porque un cristiano real sigue las pisadas y las enseñanzas de su maestro, que es el Cristo. Y el Cristo dijo, no será así entre ustedes. En la iglesia, entre más rango tienes, ¿cierto? Más bajo estás en el escalafón de servicio. O sea, tienes la obligación de servir a más gente. Servirles, no ser servidos. ¿Sí? Por eso algunos astutos dicen, no, déjenme aquí, yo quiero ser una ovejita nomás. ¿Sí? No me den ninguna responsabilidad, yo aquí déjeme tranquilito, yo vengo, me congrego. ¿Por qué? Algunos que son astutos, porque saben que si siguen escalando, es cierto, en responsabilidades en la iglesia local, les va a tocar trabajar más, les va a tocar servir más. Hay muchos astutos así, hermano, ¿ya? Ahora, si el Señor me llama a una responsabilidad, es eso, hermanos, eso tiene que cambiar en nosotros. Es una responsabilidad. Cuando los cristianos dicen, el Señor me dio esta honra, esa honra es responsabilidad. No es jinete, no es jineta para mandar, no es jineta para creerme superior, no es jineta para yo servirme a nosotros. Todo lo contrario, es para estar más abajo de mis hermanos y para dedicarme de una forma más específica a servirles a ellos y al Señor que me ha llamado a servirle. Entonces, el servicio, hermanos, es un golpe, ¿sí? Mortal al orgullo, a la altivez, a la jactancia. Y es moldear nuestra mente y nuestra forma de vida a entender de que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y en un cuerpo no hay ningún miembro que sea menos importante que otros. El cuerpo humano está diseñado de tal manera que aún a ese que diga que yo soy como la amígdala en la iglesia, ¿cierto? La amígdala, muchas veces se creyó que la amígdala no servían para nada, ¿no? Y hace años atrás, los médicos dijeron, ya, quitémosela a los niños. Y después los niños morían de tuberculosis, de neumonía, porque por algo está la amígdala ahí, ¿no? Por algo está ahí. Cada caso en que la ciencia médica ha dicho, no, esto no sirve, son vestigios de la evolución, ¿no? Como en el mismo apéndice. Entonces, no sirve, no, todo sirve, todo tiene algo particular. Entonces, por eso Pablo ocupa la idea, ¿cierto? Y la figura de cuerpo. Y eso es muy importante que la entendamos. Y solo hay una cabeza, solo una, Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que lideran las iglesias locales? No son cabezas, no son cabezas. Son miembros que están a cargo, ¿cierto? De otros miembros. Tienen la responsabilidad, como dijo Pedro, de cuidar de ellos, de velar por ellos, siendo ejemplo a ellos. Servicio, servicio. Ahora, ¿qué es lo que hacen los que están abajo? Los que no tienen mayores responsabilidades. Sí, más arriba. Listo, que me sirvan. Vengan para acá. No, es entender que ellos también son llamados a servir a sus hermanos y tienen que buscar las formas de actuar, de hacer un acto que beneficie a su hermano, a su hermana, al prójimo. Cuando se hace el amor, el servicio es maravilloso. Cuando se entiende el concepto de servicio, hermanos, el servir, uno lo entiende como una verdadera honra de parte de Dios. He sido llamado a servirte, mi hermano. ¿Sí? Lo estoy diciendo de verdad, ¿eh? O sea, eso es, estoy diciéndolo a cada uno de ustedes. Yo he sido llamado a servirles a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Pero ustedes también han sido llamados a servirme a mí.
¿Sí? Eso es lo maravilloso. Esto es relaciones interpersonales de la forma en que en el reino de Dios tiene que darse, de cómo la iglesia tiene que manifestarse, en amor y en servicio. Imagínense, junten amor y servicio. Imagínense una iglesia que se caracterice en estos dos conceptos. ¿No va a ser una iglesia maravillosa? Claro que sí, bueno, claro que sí. Ya no líderes que se creen superiores o gente que se sigue pasando el rollo que porque le dan una honra es porque está más arriba, es más importante. No, no, no. Es una responsabilidad. Entonces, el servicio, hermanos, tiene que ser percibido en nuestros corazones y en nuestras mentes bajo la perspectiva del reino de Dios. La iglesia debe actuar bajo las normas del reino de Dios y no de la sociedad sin Dios. Sin Dios. Eh, por eso es complicado, hermanos, cuando un hermano contrata a hermanos para que trabajen para él. Eso debería ser, ¿no? Siempre debería ser que los hermanos busquen el bienestar. Pero saben que yo he conocido casos donde los hermanos que con mucho amor y cariño han contratado hermanos para trabajar para ellos, han sido dentro de los entre cristianos y no cristianos, con los que más han tenido problemas ha sido con los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano que lo contrata otro cristiano cree que tiene autoridad. Y al decir, tiene una perspectiva de que no, en Cristo somos iguales, por hermano. Sí, pero en la relación de hermanos, en la relación cuando un hermano contrata a otro, ese hermano que está abajo, él tiene el deber de entender su lugar. Ya, aunque sea su hermano, ahora está en un contrato de un trabajo secular donde tiene que trabajar para su hermano y ahí también hay normas. Pablo lo deja claro, háganlo para el Señor, ¿sí? Honren a sus jefes. Y a sus jefes les dice que traten con honor, ¿cierto? Y en amor también a sus servidores, velando por ellos, cuidando de ellos. O sea, en la iglesia, entre hermanos, debería producirse ese entretejido perfecto de amor que te lleva a ser respetuoso con el que está por encima tuyo, ¿ya? Y en amor y en consideración del que está, ¿cierto? Sobre otro, ¿ya? En los trabajos, pero eso tristemente no ocurre. Muchos dicen, no, pues, si es mi hermano, él debería cuidarme. Entonces, después que se ha portado mal, lo echan y se va pelando al hermano. Che, que este hermano, aquí. Qué triste eso, ¿no, hermanos? Qué triste. ¿Ya? Ahora, obviamente que hay gente, hay cristianos que tampoco actúan bajo el tema del amor y contratan a hermanos y porque son hermanos se aprovechan de ellos. ¿Sí? A los dos lados. ¿Ya? Pero el tema del servicio, hermanos, con mayor razón, cuando se trata de la iglesia del Señor, debería ser siempre basándose en la capacidad de servir, en el deseo de servir y en entender la grandeza del servicio. Miren, pongamos un ejemplo, por ejemplo, Hebreos, vamos a Hebreos, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, 6:10. Y aquí vemos, aquí vamos a entrar al tema de cómo sirvo a mi hermano. ¿A qué se refiere que yo voy a estar sirviendo? Hermanos, el servicio implica toda acción. Yo sirvo a mi hermano cuando actúo, cuando realizo una acción en beneficio de él, ¿sí? En beneficio de él. Estoy sirviéndole. Por lo tanto, la expresión de servicio va desde eh, alguien que predica o enseña la palabra, está sirviendo a sus hermanos. Y tiene que hacerlo bajo esa perspectiva, bajo la perspectiva de que está sirviendo a sus hermanos, y eso lo va a llevar a hacerlo con excelencia, porque un servicio de amor. Del líder, en el sentido de que el líder está velando, cuidando, también por amor va a hacer con excelencia ese servicio a sus hermanos. Aquel que, no sé, que le llevó un mercadería a su hermano necesitado, servicio en amor, ¿no? Actos en favor de los otros. Y miren el caso de los hebreos, que en medio de todo este tema de que los hebreos estaban casi en un punto ya
de dejar al Señor por los problemas que estaban teniendo. Sin embargo, el escritor reconoce la labor linda de ellos. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, miren, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿sí? Aún. Les han servido y les siguen sirviendo. Esa es la idea, hermanos queridos. Los hebreos son felicitados en este sentido. Eran gente que actuaba en bien, ¿cierto? De los santos. Les sirvieron y les seguían sirviendo. La idea es constantemente estar sirviendo a los hermanos. Vamos ahí a un libro cortito, un poquito más adelante. Tercera de Juan. Noten la relación de Hebreos de las obras y el trabajo, ¿cierto? Mostrado, ¿cierto? Hacia su nombre, hacia el nombre del Señor. ¿Cómo honraban al Señor? Sirviendo a los santos. Y miren cómo la misma relación entre servir a Dios, ¿cierto? Es servir a mis hermanos. Dicho de otra manera, ¿cierto? Al servir a mis hermanos, estoy sirviendo a Dios. Tercera de Juan, ¿lo tienen? Está justo antes de Judas y de Apocalipsis. ¿Ya? Tercera de Juan. Versículo 5, miren cómo Pablo le está hablando a Gallo, un hermano. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, servicio, especialmente a los desconocidos, incluso a los desconocidos, no solamente a aquellos que nos caen bien y que los conocemos muy bien, a los desconocidos también, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Fíjense cómo se relaciona servicio y amor. Lo mismo, ¿cierto? En lo que hemos estado viendo. Y eras bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Porque estos hermanos a los cuales Gallo estaba bendiciendo y sirviéndoles eran servidores de Dios. Para que continúen su viaje. Aquí se cree que lo que eran predicadores itinerantes, evangelistas, ya servidores de Dios que estaban yendo y pasaban por la iglesia donde estaba Gallo y Gallo y la iglesia les recibía. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí ya en este tiempo, gentiles se refería a los paganos, a los que no eran cristianos. Versículo 8, nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Fíjense, Juan está diciendo que al servir a estos hermanos que sirven a Dios, estamos ayudando en la extensión de la verdad que se predica. Esa es la idea. Estos hermanos en su servicio estaban llevando la palabra de verdad y al ayudarlos, al servirles a ellos, ¿sí? Se estaba cooperando con este servicio, con esta acción de llevar la palabra a otros. Cuando ayudamos a un misionero, cuando ayudamos a un evangelista, a alguien que sabemos que está sirviendo al Señor, ¿no? Está dedicándose al Señor. Entonces, la iglesia comienza a ayudarle. ¿Por qué? Porque es parte de eso. Y sirve a estos hermanos, a estas hermanas, ¿ya? En su servicio al Señor, ¿ya? En su servicio al Señor. El servicio a los hermanos, el servicio a la gente que sirve al Señor, pero también el servirnos unos a otros en el sentido de ayudarnos, por ejemplo, es en amor en nuestras necesidades. Santiago, veamos Santiago. Santiago capítulo 5. Toda acción entonces que yo hago en favor del bien de mi hermano o del prójimo, siempre es una acción de servicio, de servir. Santiago capítulo 5, espero que lo tengan, versículo 13, adelante dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Ahí está hablando
de tu tiempo a solas con Dios. ¿Sí? Luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Tiempo a solas, ¿no? Pero fíjense cómo aquí se amplía la cosa. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí está de nuevo, el mismo título. Ya, no pastores, ancianos, los líderes. Aquí no está diciendo que llamen a los viejitos de la iglesia, ¿ya? Es llamar a los líderes de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense cómo estamos sirviéndole en ese sentido. Orando por él, ¿ya? Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Miren, qué lindo, todo este trato de servir a los hermanos cuando están necesitados. Ya. Miren, versículo 16, confiésense sus ofensas unos a otros, ¿sí? Y oren unos por otros. Miren cómo servimos también en este sentido, cuando somos capaces de oír la confesión de algún hermano. Hay hermanos que han caído y necesitan confesar eso y tienen miedo, están con una incertidumbre. Hay veces que le tienen miedo de decírselo al pastor porque creen que lo van a echar de iglesia. Entonces viene y busca algún hermano o alguna hermana. Que ese hermano, que esa hermana siempre tenga la capacidad de oír, no de juzgar, no de condenar, sino de recibir a esa persona que ha caído, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, ya, en que dice que cuando nosotros vemos caer a un hermano, ¿sí? Tenemos que restaurarle con espíritu mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces aquí es orar los unos por los otros, es poder ayudar a mi hermano, es poder exhortarle, animarle. Todos estos son actos, ¿cierto?, en que estamos sirviendo unos a otros, ¿cierto?, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense cómo aquí el contexto de la oración es intercesión, porque se está motivando a orar los unos por los otros, orando por la necesidad de otros, ¿sí? Así que es tremendamente importante el contexto, ¿ya? Es oración en intercesión, ¿ya? Orar por ti mismo, hazlo en tu casa, hazlo cuando esté tu necesidad, tengas tu tiempo, pero la exhortación aquí no es hacer este tipo de oración. El contexto es intercesión, es orar por otro, y que otro ore por ti, es servirnos unos a otros, ¿no? Versículo 19, miren, dice, hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad, alguno de ustedes está hablando de cristianos, de creyentes, de hijos de Dios, que son parte de la iglesia, y alguno le hace volver, o sea, dedica un servicio especial a su hermano para ir tras él, para a animarlo a que vuelva, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Esto suena muy parecido a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Toda la escritura conectada consigo misma, ¿no? Bien, dice, espero que lo tengan, dice, y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, un amor ferviente, ¿ya? Y ese amor ferviente va a ser capaz de cubrir multitud de pecados. ¿Cierto? Lo mismo que dijo Santiago. Sepan que el que hace, ¿cierto?, volver al pecador del error, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto ya lo tocamos en unos estudios atrás, donde aclarábamos esto, ¿cierto? Mi hermana Miriam hacía justamente una acotación sobre esto, y obviamente veíamos que la palabra nos está diciendo cubrir pecados, en el sentido de que si veo a mi hermano pecar, yo hago vista gorda. No, 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 no. El amor, ¿cierto? Como dice claramente Santiago, que conectamos Santiago con Pedro, entonces la idea de cubrir pecados está en el sentido de que me lleva el Señor a servir a mi hermano en un cuidado especial hacia él, ya en una exhortación especial hacia él, para hacerlo volver del pecado, y de esa manera, al hacerlo volver de su mal camino, de su mala acción, ya
obviamente esa persona se va a arrepentir y el Señor va a perdonar sus pecados. En ninguno, ni en Santiago, ni en Pedro, se está atribuyendo de que nosotros tenemos capacidad de perdonar, de cubrir pecados. Porque la palabra cubrir no significa ignorar, como nosotros diríamos, ¿no? Barrimos, levantamos la alfombra y toda la basura debajo de la alfombra. Está todo limpiecito, pero ahí está oculto. La alfombra está cubriendo. No, no, ese no es el sentido aquí. Porque el único que puede cubrir el pecado, ¿cierto? Y esto en el sentido ya de perdonar esos pecados, es el Señor. Pero mi actitud de servicio en mi hermano, mi hermana que ha caído, ¿sí? Es ayudarlo a que vuelva al Señor, a que abra, ¿cierto? De que abra su mente a entender de que puede arrepentirse. ¿Ya? Muchos, lo único que están esperando es que alguien les ayude a volver. Muchos, lo único que están esperando es un abrazo, ¿cierto? Un ánimo para que se arrodillen y para que le puedan pedir perdón al Señor. Necesitan ese apoyo. Y ahí es donde está el servicio a nuestros hermanos que podemos brindar claramente. Muchos van a estar en soberbia, pero si nosotros les servimos al exhortarle, al ir hasta ellos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos puede usar para que la palabra de Dios quebrante el corazón del altivo, ¿cierto? Y al ser quebrantado en ese momento, podamos acompañarle en una oración de arrepentimiento. De esa manera hacemos que vuelvan al Señor, que vuelvan a la comunión con su Dios, que es lo que todo hijo de Dios, hija de Dios, necesitamos cuando hemos pecado, cuando hemos caído, cuando le hemos fallado al Señor. Así que mis queridos hermanos, formas de servir, ¿no? Prácticas en la iglesia del Señor, ¿ya? Muy, muy práctico, ¿ya? Eh, es inevitable no ir también ahí, déjenme ver, aquí en Apocalipsis, los mensajes a la iglesia. Seguimos viendo entonces, la idea es ver en qué sirvo, o sea, cómo manifiesto el servicio, ¿no? De esta forma se manifiesta el servicio a nuestro prójimo. Cómo a cada iglesia el Señor Jesús dice de una u otra manera que conoce sus obras. Capítulo 2, versículo 2. A la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ven? Todo eso es servicio. Esas acciones. Es importantísimo. Versículo 9. Iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. ¿Sí? Tus obras, tus acciones. ¿Ya? Y la idea es obras que honran al Señor, ¿no? Seguimos en el capítulo 2. Iglesia de Pérgamo. Fíjense, una iglesia que generalmente cuando se dice, ya, hermanos, vamos a compartir la palabra sobre la iglesia de Pérgamo. Ay, 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 aquí ya vienen palos. Pero no, hermanos, ya, hay mucha profundidad en cada uno de los mensajes. Pero aquí, capítulo 2, versículo 13, ¿qué le dice a la iglesia de Pérgamo? Yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras. ¿Ya? Conoce el Señor las obras de la iglesia de Pérgamo. Y si ustedes leen más adelante, lo que el Señor está reconociendo es lo bueno que hacían. ¿Ya? Luego le va a decir que tienen cosas contra ellos, ¿no? Pero jamás a la iglesia de Pérgamo el Señor la está condenando, le está diciendo arrepiéntete para que vuelvas a hacer las obras del principio, lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso. Tiatira, seguimos el capítulo 2, ¿ya? Versículo 19. También una iglesia complicadísima, ¿no? Aquí es donde está la famosa Jezabel. Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué lindo, cada carta también tiene una motivación, hermano. No es solo juicio. Capítulo 3. Esta es la iglesia más complicada, según yo.
con la de la Odisea. ¿Ya? Aún así, el Señor le dice el capítulo 3, versículo 1, en la mitad, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 Espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ya, pero aquí hay un problema, relaciona las obras con algo negativo. ¿Qué tienes? Nombre de que vive y está muerto. Wow, eso es fuerte, ¿no? Pero también dice el Señor que conoce sus obras, o sea, el Señor sabe cuando nuestras obras son buenas, nuestro accionar es bueno o es negativo. A la iglesia de Filadelfia, versículo 8: yo conozco tus obras, ¿sí? Tu accionar. Y por último, la iglesia de la Odisea, versículo 15: yo conozco tus obras. Y aquí también, igual que la iglesia de Sardis, por eso digo, es la más complicada, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. O sea, conozco tus obras. La otra iglesia, incluyendo Pérgamo y Tiatira, el enfoque va en que conoce su actuar y sabe que tienen un buen actuar, pero tienen problemas dentro de ellos que tienen que solucionar. Ya, pero la iglesia de Sardis, las obras tienen que ver aparentemente con obras vanas. ¿Y por qué? Porque dice que están vivos, pero están muertos. Y en el caso de la Odisea, ¿cierto? Le dice: yo conozco tus obras, pero tus obras no sirven para nada porque no eres ni frío ni caliente, ¿no? Entonces, el tema es este: el Señor conoce las obras, conoce nuestro accionar, ¿ya? Y aquí obras siempre implica el servicio a Dios, el servicio al prójimo, ¿ya? Solamente un entre paréntesis. Me llama tanto la atención la ternura del Señor Jesucristo, porque ustedes saben que la iglesia, una de las más complicadas, es la Odisea, ¿no? Tú que dices que eres rico, no tengo necesidad, pero la verdad que tú eres un desventurado, ¿no? Pero después que la reprende, ¿qué le dice el versículo 19? Qué lindo, hermano. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Wow, ¿qué le está diciendo la iglesia de la Odisea? Los amo. Yo los amo profundamente. Y si los estoy reprendiendo es porque los amo. Qué lindo, hermanos. Qué hermoso. Aún a una iglesia tan complicada como la iglesia de la Odisea, que cualquiera de nosotros tal vez al tiro en disciplina, ¿cierto? Y capaz que le hubiéramos quitado el título y chao, personalidad jurídica, ya, y ninguna de esas cosas, porque por la forma de ser la iglesia de la Odisea. Sin embargo, el Señor le dice: yo los amo. A pesar de todo esto, yo los amo y por eso los estoy reprendiendo y estoy castigando, los estoy disciplinando. Eh, Vamos a Primera de Juan, ¿no? Capítulo 3, conocidísimo, ¿no? Aquí va de nuevo el servicio y el amor, van unidos, ¿ya? Inseparablemente. Versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El verdadero amor va a usar el servicio para poder beneficiar a su prójimo, a su hermano, ¿ya? Y aquí es una forma muy práctica de servicio. Cuando veo una necesidad, porque aquí Juan está hablando de una necesidad básica física, renal, ¿ya? No está hablando aquí de que ores por ellos, no está hablando de que ayunes por él, ¿ya? No está hablando de aquí que intercedas, no, está hablando de una necesidad precisa. Si tú ves, por eso dice: si tú vienes de este mundo, ¿a qué se está refiriendo? A lo económico, al alimento, a que tu despensa está llena, ¿ya? Y ves a tu hermano tener necesidad. ¿Qué necesidad? No necesidad espiritual, necesidad física, ¿sí? De alimento, tal vez. Y cierres contra su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en ti? ¿Ya? Entonces, la forma de servir a nuestros hermanos es ayudándole de una forma práctica. Cada vez que ves una necesidad en tu hermano y vas con una ayuda de mercadería, estás sirviendo a tu hermano. Todo esto implica el servicio. Y el servicio es de unos a otros, pero sobre todo a los que están en altura de responsabilidad
tienen mayor responsabilidad, valga la redundancia, de servir a sus hermanos, que jamás nunca, por nada del mundo, nuestros líderes pierdan esta perspectiva de lo supremo del servicio. Pero que cada hermano nuevo vaya viendo en la palabra que el servicio es supremo, pero que también lo vayan viendo en el ejemplo de sus líderes, de sus hermanos que llevan más tiempo. Esta es la forma de hacer iglesia, mi amada iglesia de los días lunes. Esta es la forma de hacer iglesia, sirviéndonos unos a otros. Por nada del mundo servirme yo de ti, sino yo servirte. Por nada del mundo tú sirviéndote de mí, sino tú sirviéndome a mí. Y si yo te sirvo a ti, lo hago en amor porque me debo a ti en servicio de amor. Y si tú me sirves a mí y yo recibo ese servicio, porque entiendo que tú lo haces motivado por amor y como respuesta a la demanda de nuestro Señor a servirnos unos a otros. Por eso, hermano, cuando alguien es tocado por el Señor, con lo típico, el billetito en la mano, ¿ya? Y uno ve que la mano viene cerrada, entonces uno no sabe si el hermano le quiere dar a uno un cornete, ¿cierto? Un combo, viene con la mano cerrada, ¿no? Y nos toma la mano y ahí algo pasa, ¿no? Y uno dice, ¿qué es lo que es? Ah, un billetito, ¿sí? ¿Quién puso en el corazón del hermano o de la hermana hacer eso? El Señor. Y el hermano con gusto y con amor, la hermana con gusto y con amor está sirviéndome, ¿cierto? Al ver tal vez una necesidad o porque sencillamente no vio la necesidad y Dios le puso en su corazón que lo hiciera. Al darme eso, yo lo recibo y lo recibo como un servicio del Señor, ¿sí? Es algo que Dios le ha dicho a mi hermano, a mi hermana, que Dios ha puesto en su corazón, pero a la vez mi hermano, mi hermana, me están sirviendo en amor, ¿cierto? Me están sirviendo a mí, porque entienden que tienen que hacerlo y me están bendiciendo con ese billetito, ¿sí? Con esa ofrenda. Y lo están haciendo. Entonces, yo, al entender eso, recibo aquello. Y no tengo esa actitud de, no, hermano, si yo no necesito. ¿Sí? Muchas veces con orgullo, ¿no? No, que los hermanos no sepan que yo estoy necesitado. Ya, hoy día apenas almorcé una sopa de huesos, ¿cierto? Que, de los huesos que me sobraron el día anterior. Y no, pero yo no voy a dejar. Me siento, hermano, me siento humillado por lo que usted está haciendo. No, esa actitud también es de soberbia. Cuando nosotros entendemos el servicio de unos a otros, recibimos eso y lo recibimos en amor también. Y no es que me esté humillando el hermano, no es que me esté humillando la hermana. Y aún, ¿saben? Va a ocurrir que de repente voy a recibir un billetito y resulta que yo no tengo ninguna necesidad. Tengo mi situación bancaria súper buena, pero el hecho de que mi hermano lo haga no significa siempre que sea porque yo tengo una necesidad, sino porque mi hermano me quiere servir. Y yo debo respetar eso. ¿Entendemos, hermano, la idea? Debo dejarme ser servido, ¿sí? Cuando mi hermano tiene en su corazón servirme, no porque yo se lo impongo. Eso es servirme de mis hermanos, ¿cierto? En el sentido incorrecto. Es cuando yo impongo a otros que me sirvan. Esto es cuando el liderazgo está enfermo. Imponen a sus hermanos que le traigan ofrendas, que le traigan los diezmos y todo. Venga todo para acá, venga todo para acá. ¿No? Hay que ser cuidadosos con eso. Pero sentirme bendecido cuando mi hermano me sirve es entender el servicio correctamente y veo que mi hermano está siendo honrado y aunque yo no lo necesite, lo voy a recibir igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la forma en que mi hermano quiere mostrarme su amor y quiere servirme a mí también en este sentido. Así que no solo cuando hay necesidad, hermanos. ¿Ya? Muy importante esto, porque siempre vamos a actuar, y recuerden, el espíritu de actuar en servicio siempre va a ser un actuar en humildad, en un entender que somos todos hermanos los unos de los otros, que somos consiervos del Señor. Y para terminar el tema del servicio, dejar claro, hermanos, la perspectiva que tenemos que tener nosotros de nosotros mismos. ¿Qué perspectiva tengo yo de mi relación con Dios? La primera siempre tiene que ser que somos hijos. Primera Juan 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado Dios el Padre, de que seamos llamados sus hijos. ¿Ya?
Y lo somos, dicen las versiones más modernas. ¿Ya? Y lo somos. ¡Qué gran amor! Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Es aquel que ha producido la adopción. Somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Esa es la percepción primera. Pero hay una percepción que tenemos que tener todo hijo de Dios, hija de Dios, que es la segunda percepción, que jamás debe separarse de la primera, de que somos hijos de Dios, y es el hecho de que somos servidores de Dios. Somos siervos de Dios. Por eso, cuando usted lee a Pablo en sus cartas, cómo se autopercibe, es como se presenta. Pablo, apóstol, él sabía que era un apóstol, un enviado del Señor, llamado a ser enviado, pero también, ¿cierto? Se manifestaba como siervo del Señor, ¿no? Como siervo del Señor. Cuando no decía siervo del Señor, el solo hecho de mencionar Señor ya significaba que se identificaba como servidor del Señor. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero terminar, mis queridos hermanos. Porque el título Señor hoy día se ha degradado, ¿o no? Hay tantos cristianos que llaman al Señor Señor Jesús porque están acostumbrados, porque estamos acostumbrados, me incluyo. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, mi Señor, mi amado Señor, el Señor. Pero es complicado cuando a nosotros se nos vuelve solo una rutina nombrarlo Señor. Los dos títulos que se le aplican a Jesús como Señor en el idioma original, uno es Kyrios o Curios, que es el más común, ya, que es el mismo que se le da a Dios como Señor, Señor de alguien, Él es nuestro Señor, pero también el otro es la palabra en griego que es despotes, ¿ya? Que es de donde viene nuestra palabra, que también la hemos visto en nuestro estudio, que es la palabra de donde viene nuestra palabra española, déspota, ¿no? Que el sentido en español es negativo, ¿no? Alguien déspota es alguien que tiene poder, ¿cierto? Que se transforma en un tirano. Actuar despóticamente significa que tienes poder y te aprovechas de ese poder sobre otro. Es un déspota, ¿no? Pero originalmente, en el idioma griego, de donde viene la palabra española, no significaba eso, significaba un señor que tenía autoridad sobre su amo, ¿sí? Y este título se le aplica a Jesús. Los dos títulos nos quieren mostrar y convencernos de que Él literalmente es el Señor, el amo, el dueño de nuestras vidas. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos ningún problema con eso. ¿Sí? Ningún problema, porque sabemos que Él es digno, merece ser nuestro Señor. Merece ser, ¿cierto?, el amo de mi vida. Y de que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. ¿Ya? Que soy su mayordomo. ¿Sí? Que todo lo que tengo, de lo que me he visto, lo que me calzo, lo que como, mis bienes materiales, todo es de Él. ¿Por qué? Porque el término Señor en Él, ¿sí?, repercute en mí y se proyecta en mí al convencerme de que si Él es el amo, Él es el Señor, Él es el dueño, entonces yo soy su siervo. Aún en el extremo, hermanos, de que somos siervos en un nivel, ¿ya?, de esclavos. Y sé que esto suena fuerte, pero saben que esto tiene un aspecto maravilloso en esta relación. En primer lugar, porque la palabra esclavo significa un siervo que no tiene derechos. Existían dos tipos de siervos: los que servían, ¿sí?, a un señor y ese señor les pagaba, tenían derechos. Pero el esclavo no tenía ningún derecho. Y el término con que Pablo y con que los apóstoles se mencionan a ellos, ¿cierto?, al hablar de siervo del Señor, siempre es la palabra relacionada con esclavo. Es que ellos se sentían como, no sé, como un esclavo humano. No, no, no. Ellos sabían primero que nada que su Señor era un Señor amoroso, que había dado su vida por ellos. ¿Sí? Y si dio su vida, toda bendición del Señor sobre ellos estaba ahí dado. Y ellos entendían que Él merecía ser el Señor, y ellos y entendían también que ellos no tenían otra opción, de que su libertad se la habían rendido a su Señor. Pero en el sentido que no tenían otra opción es por el tema de amor, de entender la dignidad de su Señor. Le entregaban sus derechos. Mi libertad te la rindo, Señor.
Ya no tengo derechos. Ya no puedo decir, no, es que es mi derecho, ya no tengo derechos. Soy tu siervo, soy tu esclavo en el sentido de un esclavo voluntario. Ahora, esta entrega tiene que ser diaria, tiene que ser continua, tiene que estar siendo renovada, porque por naturaleza vamos a tratar de, como dijo alguien por ahí, vamos a querer bajarnos de la cruz. Sí, como se ha dicho, ¿no? Vamos a querer volver a nuestra independencia, a nuestra libertad. No, diariamente nuestra libertad tiene que estar rendida a los pies de nuestro Señor. Entonces, cuando usted le diga Señor Jesús, recuerde entonces, eso le muestra la posición de su Señor, de Jesucristo, pero también le recuerda su propia posición. Me recuerda mi propia posición. Un servidor sin derechos ante el Señor. ¿Para qué quiero derechos? Si el Señor vela por mí. Él peleará por mis derechos. Él me dará los derechos que Él quiera. Me dio un derecho supremo de ser llamado su hijo, pero también me ha dado la honra de ser su servidor. Bien, mis queridos hermanos, ¿alguna pregunta sobre el servicio? ¿Alguna acotación que quieran hacer? Bien, termino con esto y oramos. ¿Cómo el cambio de mentalidad, mis queridos hermanos, tiene que estar en nosotros? Vamos a dejar a un lado esa percepción del servicio que el mundo tiene, que se nos ha inculcado, que incluso está, tal vez va a nuestro ADN, ¿no? Algo genético. Pero el Espíritu Santo va transformando nuestra mentalidad y la va haciendo en entender correctamente los conceptos. Hemos visto el concepto del amor y hoy día terminamos con el concepto del servicio. Amén. Servir es lo más maravilloso, hermanos. Que el Señor nos ayude a amar el servirnos unos a otros. Y no solamente entre hermanos, sino servir al prójimo, servir a otros. ¿Ya? Sé que muchos te lo dirán, pero ¿qué significa? Que entonces los incircuncisos van a hacer lo que quieran conmigo. No, no significa eso, ¿ya? Sino siempre significa, recuerden, en voluntad, en amor, cuando lo hacemos es por el bien del otro, ¿ya? No esperando una recompensa, porque no tenemos derechos, sino esperando sencillamente el honrar a nuestro Señor. Al Señor le honramos como esclavos, como siervos. A nuestros hermanos, ellos no son nuestros señores, a ellos les servimos como consiervos, como prójimos, como hermanos en Cristo, ¿ya? Como comiembros, colaboradores unos de otros y del Señor. Oramos al Señor entonces, mis queridos hermanos.